Hey crack, una epidemia ha acabado con casi toda la humanidad, pero una mujer deberá sobrevivir en un entorno salvaje hasta que unas personas se cruzan por su camino. Así que hoy te resumo, aquí, sola, en pandemia. La historia empieza una noche, cuando esta familia se apuraba en alistar sus cosas, pero en eso se escuchan disparos en la calle, comprendiendo que el caos ya empezó. En el camino, las noticias informan del virus que ha infectado a toda una población, siendo los síntomas ronchas rojas en el abdomen o pecho, seguido de delirio y comportamiento agresivo. Pero en eso, Ann le pide que se detenga al ver a una familia en plena carretera, pero su esposo no acepta, ya que pone en riesgo a su familia también. Ya han pasado semanas que empezó la pandemia, y sin saber a dónde ir, su esposo le enseña a cazar, porque sabe muy bien que no bastará con comer solo bayas todo el tiempo. Así que decide buscar comida, y al regresar después de un rato le pide a su esposa irse de ahí inmediatamente. Le cuenta en el camino que encontró varias cajas de comida, donde había muchos cuerpos muertos, pero al querer tomarlo se cortó la mano, haciendo alertar a los infectados, que corrían tras él queriéndole morder, y su esposo no comprende si en realidad los infectados son humanos. Una noche, Ann, cansada de no tener que comer, le pide a su esposo que vaya por las cajas de comida, ya que no sobrevivirán más tiempo, así que le embarra en todo el cuerpo barro, para poder desviar su olor a los infectados, y se marcha de allí diciéndole que no solo resista. El tiempo pasa y su esposo no regresaba, así que decide continuar con su hija, pero en eso ve a su esposo muerto junto a su rifle, y con su hija sola, sabe que no puede rendirse. La esconde en el auto diciéndole que volverá pronto, y al hallar una casa se adentra a buscar comida, pero se topa con un infectado devorando desesperadamente los alimentos, que sin dudar la dispara, salpicando sangre en su ropa. Al volver por su hija, la encuentra que estaba llorando, pero al acercarse a calmarla, hace que se manche su boca con la sangre del infectado. Ann sabe que cometió un error, ya que al pasar los días, se sorprende de ver que le salían ronchas en su cuerpo, demostrando que se había contagiado. Meses después vemos a Ann sobreviviendo con lo poco que tiene e intentando encontrar señal en la radio, pero sin ningún éxito. Durante el día busca bayas y otros insectos para alimentarse, pero no soporta comerlos, y con la libreta de indicaciones de su esposo intenta hacer una trampa, pero no le sale muy bien que digamos. Embarra su auto con barro para desviar a los infectados, y por la noche duerme adentro recordando a su hija con su juguete favorito. Un día, cansada de hacer lo mismo, se anima a salir del bosque a un nuevo lugar, pero se arrepiente aún sabiendo que le quedaba gasolina al auto. Al día siguiente, para buscar comida, tiene que reunir un poco de su sangre en un frasco y embarrarse barro por todo el cuerpo para así comenzar su cacería. Al llegar a una malla de alambres, coloca el juguete de su hija manchado de su sangre para así llamar a los infectados y poder meterse a la casa a buscar comida. Al ingresar, ve a una pareja muerta en el sofá y se apura en buscar los alimentos. Pero al encontrarlos, los infectados se acercaban, así que sale a toda prisa mientras ellos la seguían. Se corta al pasar la valla, y dejando caer algunos alimentos, continúa hasta arrojarse orina en todo el cuerpo y así esconder su olor. Mientras se quitaba todo el barro, se cura su herida, para luego volver al día siguiente a recoger los alimentos que se había caído. Pero en eso se topa con una joven que llevaba a un hombre herido por la carretera. Ann le pregunta si está infectado, pero al saber que no lo está, decide ayudarlos. Se lo lleva a su campamento, donde la joven, llamada Olivia, le agradece que haya ayudado a su padrastro, pero que partirán tan pronto cuando se recupere. Y mientras lo hacía, Ann le enseñaba las cosas que hacía para sobrevivir en el bosque. Por la noche, Olivia le cuenta que tienen planeado ir hacia el norte, y Ann le hace escuchar una grabación que venía de allá, pero no entendía lo que decía, ya que estaba en francés. Y la joven pierde las esperanzas en encontrar algo seguro. Al volver al campamento, su padrastro se había recuperado, alegrándose de verla. Y más tarde se sienta a conversar con Ann, presentándose llamándose Chris. Se sorprende que tenga un buen campamento y un auto que en esos días es difícil de ver, pero ella le dice que solo lo usa para dormir, ocultándose de la lluvia. Y cuando pensaba que le quería hacer daño, el tipo le agradece que lo haya salvado y que partieran pronto por la mañana. Al despertar, Ann se da cuenta que estaba lloviendo, así que la invita a pasar a los dos, donde Chris le pregunta cómo llegó hasta allí, a lo que responde que su esposo fue el que la trajo, ya que había crecido cerca del bosque, pero pasaban las horas y la lluvia no se detenía, así que Chris le cuenta que la mamá de Olivia un día se contagió cuando escuchó que la Cruz Roja estaba repartiendo la cura, pero solo era un error, y al pasar los días, las heridas comenzaban a infectarse, hasta que un día atacó a su hija y tuvo que amarrarla en la cama.
pero los gritos no cesaban y tomó la decisión de matarla frente a su hija, haciendo que nunca olvide ese episodio. Al pasar los días, Ann se daba cuenta que los dos se llevaban muy bien y que ella no podía estar lejos de él. Cuando pescaban, Chris los entretenía con una historia, pero ella no estaba de ánimos en escucharlo, haciéndolo callar. Y por la noche, el tipo le pregunta por qué lo hizo, pero ella no podía entender cómo puede vivir tranquilo y no pensar en todo lo que está ocurriendo. Así que le dice que no olvidó lo que pasó, sino que recuerda lo mejor para no deprimirse. A la mañana siguiente, Olivia se despierta temprano a buscar comida, y al hablar con Chris, este le dice que le agradezca a Ann por todo lo que ha hecho por ellos, pero ella solo quiere irse pronto al norte con él. Y cuando estaban las dos solas, por casualidad se corta el dedo, y Ann la cura, ofreciéndole unas curitas que recordaba a su hija. Más tarde, Chris le pide que la acompañe hacia el norte, pero ella no quiere irse ya que su lugar es ahí, donde intenta sobrevivir todos los días, porque más allá no sabe qué podrá encontrar. Antes que se vayan, los tres continúan buscando comida, y mientras lo hacían se divierten los dos, haciendo que Olivia se sienta un poco celosa. Sí, la joven estaba enamorada de su padrastro, así que al día siguiente le pregunta a Chris por qué quiere que las acompañe, pero este menciona que lo hace por ella, para que los cuide y aprendan de Ann. Pero una noche los dos venían muy contentos después de buscar comida, mientras Olivia intentaba lucir atractiva para Chris, pero él no entraba a la tienda porque estaba con Ann. Y al salir se da cuenta que los dos están juntos. Al día siguiente él vuelve a pedirle que los acompañe, ya que si continúa viviendo allí morirá como lo hizo su familia. Al escuchar esto, Ann se molesta con él, marchándose. Olivia se había quedado dormida en el bosque, y al despertar escucha ciertos ruidos que venían del fondo. Al acercarse se da cuenta de un infectado frente a ella, que al escuchar gritar a Olivia se dirigen hacia el bosque a toda prisa. Al encontrarla, Chris se lanza frente al infectado, luchando los dos, y Ann no puede hacer nada ya que su rifle no estaba cargada. En eso, Chris logra golpearlo hasta matarlo desesperadamente. Mientras se limpiaban, percatándose que no haya ingresado sangre a su boca, Chris sabe que tienen que salir de ahí lo antes posible, y se marcha molesto al ver que Ann no aceptaba irse. Intenta alcanzarlo, diciéndole que no está preparada para eso, ya que tal vez se merezca morir allí, pero Chris le dice que si continúa castigándose como lo está haciendo, no podrá seguir adelante. En eso, Ann comienza a reflexionar donde enterró a su familia, sabiendo que su esposo le hubiese gustado que siga adelante, así que se anima en irse con ellos, pero antes tienen que conseguir más comida para el camino, y Olivia se anima en hacerlo, y las dos se embarran todo el cuerpo de barro, hasta esperar la señal de Chris, que se cortaba para así atraer a los infectados, y cuando venían hacia él, las dos aprovechan en entrar a la casa. Ann toma los alimentos que puede llevar, mientras Olivia revisaba el lugar, pero cuando estaba distraída la golpea. La amarra en la cocina y al no sangrar demasiado, decide gritar para alertar a los infectados. Chris continuaba corriendo hasta arrojarse orina en su cuerpo, mientras Olivia escapaba del lugar viendo que algunos infectados venían tras ella, y al llegar al camino se olvida de arrojarse orina en su cuerpo. Ann logra liberarse y al ver que los infectados se acercaban, decide arrojarse cloro en su cuerpo y meterse en la nevera, que olía muy mal, hasta esperar que se vayan. Olivia se encuentra con Chris, que preguntaba por Ann, y al no responderle, varios infectados venían tras ella, así que le pide ingresar al auto mientras él intentaba acabar con algunos. En eso, llega Ann con su rifle, y apuntando no decía a quién defender, pasando por su mente el episodio donde tuvo que matar a su hija, vertiendo gran cantidad de analgésicos, y con un poco de su sangre le daba de beber. Después de ese episodio, vemos a Ann conduciendo por la carretera, junto a Olivia que lucía aturdida por lo que pasó, mientras el cuerpo de Chris se hallaba con los demás infectados, y Ann lanza un grito, dudando si hizo lo correcto o no. Saludos a José, Deriva, Suray, Leonardo, Adán, Pedro, Alexis, Camil, Mariana y Shooter. Gracias a todos por comentar el video. Y como siempre, si te gustó, dale like y comenta el video. Gracias por ver. Chau.